Bueno, bienvenido o bienvenida a este episodio del podcast, un podcast que yo sé que hay muchos y muchas que estáis esperando, porque si eres nuevo o nueva y no entiendes por qué hay gente esperando este podcast, no te preocupes porque yo te lo voy a explicar. Y es que la semana pasada mi chico Rubén subió en su podcast cómo fue nuestra historia, cómo nos conocimos y cómo ha sido este transitar de 2 años. Así que ahora queda mi versión de ese emprendimiento que hemos empezado desde hace 2 años y medio, y que si ya has escuchado su podcast te habrás dado cuenta de que no es una relación para nada convencional. Así que creo que esto va a ser súper bonito y súper constructivo, porque muchas veces creemos que cuando sucede algo nuestra versión o nuestra forma de ver las cosas es la única que vale, y no nos damos cuenta de que justamente enfrente tenemos otra persona que viene con otras heridas y con otra trayectoria, que esa misma situación la está viviendo desde un prisma totalmente diferente. Así que creo que va a ser súper constructivo que podáis tener esos dos puntos de vista. Voy a intentar no volver a relatar cosas que haya relatado Rubén, que tengo que decir que no me lo ha puesto nada fácil, porque se ha explayado y, como bien él dice, se abrió un canal y contó todo de pe a pa. Así que voy a intentar no repetir, sobre todo, situaciones que él haya contado e ir directamente al hueso. Cuando ambos decidimos jugar a este juego de contar nuestra relación y hacer público en un podcast, incluso en píldoras para YouTube, sabíamos que, pues que no iba a ser quizá fácil para nosotros, sobre todo porque hay otra parte, que para mí es la única que me importa, de otra persona que está implicada y que, pues no quieres que se vea dañada o no quieres que le desagrade, pero ambos decidimos que nos íbamos a abrir en canal y que ambos íbamos a hablar sin tener en cuenta lo que la otra persona pudiese pensar. Pensad que este es mi punto de vista, es como yo vi las cosas y por tanto las relato así. Eso no significa que sea así o que no sea así. Así que dicho esto, vamos allá con la historia. Y como él contó, nos conocimos en un evento que además para mí era como súper especial, porque yo llevaba tiempo dentro del mundo del desarrollo personal, pero mi hermano, que es como mi mano derecha, no entendía absolutamente nada de esto del desarrollo personal. Y siempre me decía pues que me estaban comiendo la cabeza, que me estaba metiendo en una secta, y comentarios de estos típicos que quizá si has entrado en el mundo del desarrollo personal y no tienes gente alrededor que lo haga, te lo estarán diciendo. Pero casualmente él es productor musical, compró una formación en la que había un apartado de esa formación que se hablaba de mentalidad y también se hablaba de desarrollo personal. Entonces, en una de las sesiones, a él de repente le hizo un clic en la cabeza y empezó a entender todo lo que yo llevaba tiempo intentándole comunicar, y la importancia pues, de tener cuidado con lo que hablamos, de medir nuestras palabras, o las bases básicas que intentas guiar y orientar a una persona cuando no cree en nada de esto del desarrollo personal, ¿no? Entonces él empezó a entenderlo todo. Así que fue él el que de repente me invitó a este evento, que aunque no tenía mucho que ver con desarrollo personal, porque era más bien empresarial, yo por aquel entonces tenía mi empresa, una empresa en la que daba entrenamientos de electroestimulación a domicilio, que si no sabes nada de esto te lo cuento en otro episodio. Eso lo dejamos para otro capítulo del podcast. Pero creí que me podía venir bien y que además era una gran oportunidad para compartir con mi hermano uno de esos eventos que yo tantas veces había visto o por YouTube o por redes sociales, etc. Así que nada, me presenté en ese evento y la primera vez que hablé con Rubén fue cuando trajo su libro y él me comentó que había hecho las 50 maratones. Es cierto que a mí eso no me impresionó, porque al venir del mundo del entrenamiento sabía la cantidad como de flippies que había dentro del mundo del running. Y cuando él me comentó eso dije, ¡buah! Otro flippy. Otro friki de estos que se pasan todo el día corriendo, que van a todas las maratones estas, o sea, a todas las carreras de 10K y a todas estas movidas, que conmigo no iban para nada. Así que hice un juicio de ley
y lo encasillé en esas personas típicas a las que les encanta correr y que son unos motivados de la vida, que no tienen nada de malo, pero que conmigo no casaba. Así que bueno, no hablamos nada más durante todo el evento y una semana después vi que él seguía dentro de la formación en otro evento en un hotel muy cerca de mi casa. Así que hice un directo y le escribí. En el momento que le escribí estuvimos, pues no sé, como 3 o 4 horas hablando sin parar y le dije, bueno, llevas 4 horas sin atender una formación por la que has pagado un dineral, así que te vas a dejar ya de tonterías y me vas a invitar a cenar. Y accedió. Vino a mi casa, me vino a buscar y no entiendo cómo no ha contado esta parte. Yo creo que me la ha debido de dejar queriendo porque él siempre lo cuenta. Pero cuando entró en mi casa yo me estaba calzando, me estaba poniendo las botas y lo primero que me dijo fue: ¿por qué te pones tan guapa? Si no va a pasar nada, ¿eh? Claro, podría haberme quedado callada, pero los que me conocéis un poco, aquí la Menda no se calla absolutamente nada. Así que le dije, bueno, eso ya lo veremos. Y nos fuimos a cenar. En la cena, como bien contó él, hubo una conexión muy bonita en la que ambos sentimos, sobre todo, que podíamos hablar de 1.000.000 de cosas, que teníamos muchas cosas en común. En definitiva, los dos éramos emprendedores, los dos también estábamos como en este mundo de las formaciones online. Así que descubrimos que teníamos muchas cosas en común en ese aspecto. Pero lo que para mí fue mágico fue que, a pesar de que él dijo que no iba a pasar nada, pasó. Y no lo cuento porque esto sea morboso, sino porque para mí, y sé que para él también, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, aunque él esta parte no la contó en su podcast, yo no soy nada energética y además soy súper terrenal. Además, por aquella época todavía ni siquiera ni sabía ni entendía nada del tema de las energías. Ahora, afortunadamente, me rodeo de muchas personas que saben muchísimo de esto y aunque no sea una experta ni sea una creyente hiper mega fiel, pero hay cosas que voy entendiendo y que voy encontrándole sentido a esto de las conexiones y de la energía. Esa noche hubo como una conexión súper mágica. Os podría decir que todo lo que pasó en un plano físico, ni él ni yo lo recordamos, y lo único que recordamos, y tampoco es porque bebiésemos un montón y estuviésemos, no, ni él ni yo lo recordamos, y lo único que recordamos es como un vínculo súper mágico a nivel energético que se creó. Esa fue con la sensación con la que yo me quedé cuando él se fue de mi casa al día siguiente. Para mí eso fue como un crack en la mente. Ana, que no quería ningún tipo de relación, Ana soltera, viviendo sola, por fin independizada en Madrid, que los que seáis o viváis en una capital sabéis lo difícil que es vivir sola e independizada en una capital. Después de 8 años viviendo aquí, había conseguido poder independizarme y tener mi piso sola. Llevaba desde septiembre, Rubén lo conocí en noviembre, o sea que para nada entraba dentro de mis planes meter a nadie en mi casa, para nada. Pero esa noche a mí me hizo un crack en la cabeza y dije, yo tengo que entender qué es lo que ha sucedido ahí porque no lo he entendido. Así que bueno, quedamos varias veces y en realidad fue muy rápido porque ambos, bueno, me estaba adelantando y me estaba saltando algo de la historia que es importante. Quedamos en Nochevieja, pasamos un fin de semana muy guay y algo que para mí fue muy importante de ese fin de semana y que os aseguro que ha sido algo que ha marcado la diferencia en toda la relación, en toda. O sea, en los 2 años de relación fue un día el que a mí me hizo aguantar 2 años. Y es que esa noche, bueno, me parece que era un sábado, o sea, la noche del sábado al domingo era Nochevieja. Entonces, sábado por la mañana quedamos en el pueblo y yo lo estaba esperando en la terraza de un bar. Y nada, él llegó con la moto y estuvimos, pues, creo que desde las 11 de la mañana
hasta las 10 de la noche, 9 de la noche. Tuvimos que salir corriendo de esa terraza porque dijimos, ostras, se nos ha pasado todo el día, tenemos la cena y no nos hemos duchado, no nos hemos cambiado, no hemos hecho nada. O sea, se nos pasaron las horas volando, pero volando. Y en ese día fue donde yo vi la esencia de Rubén. Fue donde yo vi realmente su alma. Y eso fue lo que me sirvió para los 2 años siguientes. Ahora lo vas a entender. Y es que, bueno, pues todo fue maravilloso, fin de semana maravilloso. Se fue para su casa, yo me fui para la mía el día 1 o el día 2. Creo que fue el día 1, solamente nos quedamos el día de Nochevieja allí. Y cada uno para su casa, nos volvimos a ver un par de veces y el 14 de febrero se vino a vivir conmigo. Yo recuerdo ese día que además tenía todavía abierta la empresa de entrenamientos de electroestimulación, en la que, a pesar de que lo intenté con todas mis fuerzas, el hecho de no ser yo la que entrenase y poder delegar los entrenamientos, nunca lo conseguí. Si eres emprendedor, creo que me estás entendiendo. Así que todavía seguía con la empresa y era yo la que daba entrenamientos. Así que recuerdo que fui al centro comercial que tenemos aquí al lado de casa, compré una botellita de vino, compré un globo dentro de la bolsa, no recuerdo qué metí. Metí chuches o cosas así y también le dejé preparada, me parece que le dejé preparada comida y 2 copas de vino. Entonces, bueno, pues le dejé la bolsita ahí encima de la barra, que es lo primero que ves cuando abres la puerta de nuestra casa, y me fui a dar mis entrenamientos. Yo, pues imaginaos, como una niña pequeña, nosotras las mujeres, que somos así como de ilusas y tenemos como esta parte, ¿no? Más de, sí, pues de ilusión, enamoradizas. Pues yo me fui súper ilusionada, deseando que se terminasen todos los entrenamientos para volver a casa y poder cenar con él, sentarme y tomarnos una copita de vino cada uno para celebrar pues que habíamos tomado la decisión de vivir juntos, ¿no? Y ver cómo resultaba eso, porque en realidad llega una edad en la que si tiene que salir bien, va a salir bien, y si tiene que salir mal, va a salir mal. O sea, eso de esperar X tiempo para tomar la decisión de irte a vivir juntos, yo siempre he sido mucho de quemar barcos y de ir un poco a lo loco, así que a mí eso de esperar X tiempo no me convencía. Quería saber qué había sentido esa noche que lo conocí y sabía que tenía algo que aprender, que esa persona, ese gran maestro, tenía algo que enseñarme. Algo importante que no he contado, también para que entendáis cómo veo yo las relaciones, todas las relaciones en general. Y una de pareja todavía más. Y es que todas las relaciones para mí son como grandes maestros que me vienen a enseñar algo, o bien que habita en mí y que no estoy sabiendo verlo, o bien algo que deseo y que no estoy persiguiendo. Entonces, esto en las relaciones de pareja todavía se acentúa muchísimo más. De ahí que yo tuviese esa curiosidad por saber que ese gran maestro venía a enseñarme a mi vida. Y además se acentuó luego, después pues, de ese día de Nochevieja, todo el día hablando sin parar y que no se nos acababa el tema de conversación. Vuelvo, que me he ido de la historia, y es que estaba súper ilusionada esperando a que terminasen todos los entrenamientos del día, y cuando llegué a casa me lo encontré sentado en su ordenador, trabajando. Así que ese podría ser el principio de una relación que quizá para alguien la puede ver como tormentosa, pero para mí no lo fue. Y de hecho ahora echando vista atrás, se me hizo mucho más corta de lo que es. O sea, yo digo 2 años y no creo que hayan sido 2 años. En esos 2 años, Rubén ya lo explicó en su podcast, él estaba 100% involucrado con su emprendimiento y conseguir sus objetivos. Entonces, en esos 2 años yo realmente para él no existía. O sea, no hablábamos casi, no compartíamos nada, no hacíamos planes juntos, sencillamente se pasaba todo el día trabajando y cuando llegaba yo de mis entrenamientos, él seguía trabajando. Así que prácticamente no compartimos absolutamente nada. Pero en esto de saber
qué era lo que me tenía que enseñar, entendí varias cosas. Y es que la primera de todas, tanto en la noche que nos conocimos como en el puerto de Ávila, que fue donde celebramos Nochevieja, yo supe ver que detrás de esa imagen y esa figura de salvaje había un niño herido. Había un niño herido que tenía una máscara en la que no dejaba que el mundo le tocase. Y eso lo supe ver desde el minuto 1. Por eso digo que ese día en el puerto de Ávila fue el que me valió para el resto de la relación. Porque ahí tuve la capacidad de ver el niño herido que había detrás de esa máscara de tío fuerte y demás. Y tenía muy claro de dónde venía. Y esto es uno de los aprendizajes que me vino a traer. Y es que yo venía de una etapa de trabajar muchísimo mi amor propio. Porque, para el que no lo sepa, yo vine a Madrid a estudiar interpretación y venía de estudiar interpretación, y en el mundo pues, de la interpretación, realmente la herramienta con la que trabajas y con la que expones al mundo, aunque tú no estés contando tu historia, eres tú, es tu cuerpo. Así que cualquier tipo de juicio o cualquier tipo de comentario u opinión que te puedan dar sobre el personaje o lo que estés haciendo, es muy difícil diferenciar si te lo están diciendo a ti o si lo están diciendo por el personaje. Entonces, si no estás muy trabajada a nivel de desarrollo personal, que ahí vino este gusanillo de querer empezar a trabajar el desarrollo personal, si no estás muy trabajada en el mundo del desarrollo personal, te puede llegar a hacer mucho daño. Y en mi caso me lo hizo. Entonces, yo había dejado ya el mundo de la interpretación, al menos de la formación o de la formación a la que había aplicado hasta ahora, pero venía de una etapa de introspección, amor propio, autocuidado, para volver a sanar todo lo que ese mundo me había quitado. Entonces, cuando Rubén en su podcast habla que cuando me conoció, en lo primero que se fijó fue en el culo, yo eso lo sabía. Y de hecho, una de sus heridas, las que vi, fue esa. Y además él siempre lo dice, ¿no? Que de pequeño siempre ha estado muy gordito y que bueno, toda su familia en el documental, además, si lo veis o si ya lo habéis visto, toda su familia siempre lo dice, ¿no? Que él de chiquito era muy gordito. Yo sé que ahí él tiene una herida que, aunque ahora ya esté más sanada, pero eso, quieras que no, se queda como un pequeño resquicio ahí. Y eso lo detecté desde el minuto 1. Entonces, él vino a enseñarme que mi amor propio, en cuanto a mi físico, ya estaba recuperado. Y que tenía la capacidad, gracias al trabajo que había hecho, de ayudar a sanar a otra persona que no lo había conseguido y que además no era consciente de que lo era. Así que sabía que mi trabajo con él, o la forma que yo podía ayudarle y aportarle, era desde enseñarle ese amor propio. Además, con Rubén fue un trabajo encubierto, porque al salvaje no le puedes decir directamente nada, sino que siempre ha sido como una forma de acompañar tras un mensaje encubierto con pequeñas acciones o con pequeñas palabras, pero eso tenía clarísimo que era una de las cosas por las que había venido a mi vida. En una relación siempre es dar y recibir. Y mi parte de dar para ayudar a sanar a ese gran maestro que venía era esa. Y siempre, siempre lo tuve clarísimo. Y la otra parte que vino a enseñarme es la que me tocó recibir, es el aprendizaje que me tocó recibir. Y es que en esos 2 años yo fui consciente, pues a los 2 años, cuando a él se le cayó el velo, es cuando yo fui consciente de todo. Y es que en ese momento yo trascendí lo que tenía que trascender y él todavía no lo había hecho. Cuando él lo trascendió es cuando se le cayó el velo y se dio cuenta de todo lo que había estado haciendo durante esos 2 años. Eso es a lo que yo llamo trascender. Y ahora pues estamos trascendiendo otra etapa. Esto es lo bonito del amor y lo bonito de las etapas, ¿no? Y de trascender cosas. Durante esos 2 años en los que yo era un mueble, de una forma totalmente inconsciente, todo ese amor propio que tenía en cuanto a mi físico, no lo tenía en cuanto a mi persona.
no tenía merecimiento ni valor propio como persona. Así que cuando además tú tienes un maestro de estas características en las que su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de exponerse al mundo es de esa forma tan directa, tan segura, cuando tú no tienes esa valía y no eres consciente de lo que te está mostrando es eso, porque yo no lo fui, lo que pasó es que me fui haciendo cada vez más chiquitita. En mí pasó algo que todavía lo sigo trabajando. Quiero que penséis que cuando hablo de esto no estoy hablando de Rubén, qué mala persona, ¿vale? Sino porque él ni siquiera era consciente de que esto estaba sucediendo. Él estaba con su movida, con su herida y con su transitar. Pero en esta época en la que yo era un mueble, yo tenía la sensación de que cada vez que le hablaba, no es que le molestase, pero le restaba tiempo del trabajo. Entonces, cuanto más rápido fuese lo que le tenía que decir, mucho mejor. Así que recuerdo que por aquella época yo tenía que idear en mi mente el mensaje que quería darle de la forma más comprimida y que además fuese capaz de entender lo que yo le quería transmitir cuando le estaba diciendo. ¿Qué pasaba? Que cuando quería establecer esa conversación, que además era una de Gor, cuando termines, ¿me das un minuto? Que te quiero decir algo. Entonces, claro, yo me ponía súper nerviosa. Eso hizo que empezase a tartamudear, que dudase de mi capacidad de hablar. Algo que puede sonar súper fuerte. Pero es así. Él realmente lo único que me estaba enseñando era que justamente eso es lo que tenía que trabajar. Que tenía que empoderarme, que tenía que darme valía y que tenía que dar un puño sobre la mesa, ¿no? Y decir, aquí estoy yo. Cuando yo lo trascendí, cuando yo me di cuenta y me hice consciente de todo eso, fue en noviembre de este año pasado, en una de las formaciones en las que ambos estamos apuntados, yo me presenté como formadora. Presentarte como formadora significa ser ponente sobre un escenario y dar ponencias sobre un escenario ante cientos o miles de personas. Y creía que tenía las capacidades como para poder hacerlo, a pesar de que muchas veces me cuestionaba a mí misma si sabía decir 2 palabras a la vez. Y de hecho, en mi primer podcast de este canal, hablo de esto mismo, porque era justo lo que estaba intentando trascender. Y cuando yo grabo estos capítulos en el podcast, a día de hoy mi único objetivo es como superar el daño que yo me hice en esos 2 años, ¿no? En los que yo no supe dar un puño sobre la mesa y decir, escúchame. Así que bueno, me presenté como formadora y ¿cuál fue mi sorpresa? Que me eligieron. Me eligieron como la primera mujer formadora de esa formación en la que ambos estamos, ¿no? Así que en el momento que yo me vi en el escenario nombrada como formadora, me di cuenta de que sí que podía. Me di cuenta de que sí que valía, de que no es que no supiese hablar, sino es que no tenía a la persona adecuada que me estuviese escuchando. Y ahí fue cuando, en esto de que se cae el velo, ahí fue cuando se cayó el mío, ¿no? Y me di cuenta no del daño que me había hecho él, repito, porque quiero que quede constancia de esto, sino del daño que yo me había permitido transitar y hacerme por no saber darme valor. Así que en ese momento fui súper consciente de ello y tomé la decisión de que la relación se terminaba. Él, cuando cuenta en su podcast que vuelve desde Alicante hasta aquí, hasta Madrid, llorando, bueno, no sé si dijo llorando, pero si no dijo llorando, pues ya lo he dicho yo, volvió llorando todo el camino y dándose cuenta de todo lo que había hecho, y ya no de lo que había hecho, sino de todo lo que no se había permitido vivir, porque él estuvo todo el tiempo pensando que esto era temporal, y que pronto se iba a terminar, ¿no? Que pronto se iba a ir con la moto en su viaje al mundo. Y el estar enfocado en eso no le había permitido ver que quizá cabía la posibilidad de tener otro tipo de futuro que no fuese viajando y permitirse vivir un futuro a mi lado. Así que bueno,
rompimos la relación y nos dimos como unos días de que cada uno se fue a pensar, porque claro, yo llegué aquí a Madrid, no tenía ni idea de todo lo que a él le había pasado durante el camino, y cuando llegué a Madrid me explicó todo. Yo siempre he tenido una creencia que mi madre me ha metido en la cabeza y sé que va a estar escuchando esto y sé que va a saber de lo que hablo cuando diga esto. Y es que nosotras siempre hemos dicho que el melón nunca se convierte en sandía. Entonces cuando Rubén me cuenta todo esto, mi cabeza no paraba de sonar eso. Era como, ya Ana, pero el melón nunca se convierte en sandía. O sea que sí que se ha podido dar cuenta ahora, pero el melón nunca se convierte en sandía. Así que necesitaba tiempo para pensar, para recapacitar y asentar todo lo que me había dicho Rubén, que había empezado a entender, porque de repente empecé a ver al Rubén idílico que llevaba esperando durante 2 años, ¿no? Esa pareja atenta, cariñosa, que me escuchaba, con la que podía hablar. Así que para mí fue como un shock y necesité tiempo para pensar. Decidimos volver a intentarlo. Decidimos volver a intentarlo a pesar de que, y esto también es un gran logro y hay que, para mí, aplaudir a Rubén. O sea, yo le aplaudo muchísimo por este acto de valentía. Y es que cuando volvimos, decidimos intentarlo en noviembre, yo le dije que no le quería y que podíamos intentarlo, podíamos intentar que yo me volviese a enamorar, pero que no podía garantizárselo, que quería que saliese bien la relación y que mi 100% iba a estar en intentar volver a enamorarme, pero que no se lo podía garantizar. Entonces, que si él aceptaba entrar en eso, yo estaba dispuesta a entregarme en cuerpo y alma, pero jamás ni a mentirme ni a mentirle, y aceptó. Él me dijo que si yo había estado esperando 2 años, que él podía esperar. Así que decidimos volver a intentarlo. Y tengo que decir, mamá, que lamento comunicarte que ese refrán se nos ha roto, porque el melón hay veces que sí que se convierte en sandía. Para mí ahora mismo tengo una relación súper bonita, hay comunicación, ambos estamos en definitiva como en el mismo mundo del desarrollo personal y del emprendimiento, ambos tenemos la misma visión en el camino, en un mismo futuro, y es precioso, pero yo un día me prometí que jamás iba a vivir algo en mi vida, lo que fuese, en un menos de un 100%. Jamás. Y cuando lo miraba a él y me preguntaba si realmente esta relación estaba al 100%, era consciente de que no. Era consciente de que estaba a un 90%, de que yo no me levantaba cada mañana y me moría por verlo. Y que él tampoco. Así que una vez más nos sentamos a hablar y se lo comenté, le dije lo que me pasaba y una vez más él actuó de una forma muy valiente porque fui yo la que le pedí distanciarnos y distanciarnos un tiempo largo porque pensé que no teníamos nada que perder. Pensé que pasara lo que pasara, todo iba a ser un beneficio porque estando distanciados, si decidimos romper, todo es mucho más fácil que estando cerca. Porque mi pregunta, la que yo le hice a él fue, ¿realmente nos seguimos eligiendo todos los días o nos estamos conformando? Porque tenemos una vida juntos, porque, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos la misma visión sobre muchas cosas, pero ¿nos elegimos o nos conformamos? Y ninguno de los dos supo al 100% dar una respuesta sincera de decir, no, gorda, yo te elijo todos los días de mi vida y me muero por ti. Ninguno de los dos estábamos sintiendo eso. Así que la decisión fue que cada uno se fuese a un lado. A mí realmente, y siempre lo digo, con que se hubiese ido a matar las cañas, me hubiese valido, pero él no, decidió irse a Bali, porque otra de las ideas era volver a recuperar nuestra esencia antes de conocernos. Entonces, en realidad ha sido perfecto porque él cuando me conoció
pues era un bohemio viajador y siempre ha estado viajando por todo el mundo, así que se haya ido a Bali le ha vuelto a conectar con esa esencia salvaje que siempre ha estado dentro suyo, pero le ha vuelto a hacer reconectar con ella. Y a mí, realmente, el quedarme en mi piso de soltera, que me hacía tantísima ilusión, del que estoy enamorada y encantada antes de conocerle, con mi vida independiente, también me volvía a hacer volver a esa esencia en la que yo estaba cuando le conocí, ¿no? Y la idea es que desde nuestra esencia pura de saber que ninguno de los dos nos necesitamos el uno al otro, nos seguimos eligiendo o no. Ese ha sido el motivo por el que Rubén se ha ido a Bali, que sé que muchas personas me lo habéis preguntado, así que esto es realmente por lo que se ha ido a Bali. Puede sonar de locos y puede que haya personas que no lo entiendan, pero es que literalmente no había nada que perder. Si él estando en Bali y yo estando aquí, ninguno de los dos nos echábamos de menos y decidíamos que la relación se rompía, dejábamos de perder el tiempo y de estar compartiendo nuestra vida con una persona con la que realmente pues no estás dando tu 100%. Y si en esa distancia nos echábamos de menos, pues entonces todo habría funcionado, ¿no? Y volveríamos a estar a ese 100% en el que ambos queremos estar siempre, ¿no? El despertarnos y elegirnos todas las mañanas de nuestra vida. Así que bueno, como podéis ver, ha sido un transitar que no digo que haya sido fácil, porque ha habido momentos que han sido duros y han sido difíciles, pero ha sido precioso darme cuenta la carencia enorme que había en mí de no saber hacerme valorar, sobre todo ahí fuera, el hacerme ver, porque en mi interior sí que estaba esa valía, pero el mostrarla ahí fuera y dejarla ver, dar ese puño sobre la mesa o decir sí puedo y lo muestro al mundo, no estaba. Así que eso es lo que él realmente me vino a enseñar y lo que me ha enseñado durante estos 2 años y medio, que ha sido precioso. Y nada, gente, hasta aquí el capítulo del podcast de hoy. No quiero terminar el podcast sin decir algo que creo que muchos de los que lo estáis escuchando vais a estar esperando que diga. Y es que, Gordi, yo sé que quizá lo que voy a decir ahora te va a sonar a una auténtica locura y no vas a entender absolutamente nada. Probablemente ni siquiera te lo vas a creer cuando lo escuches, pero hazme caso, te prometo que no te estoy mintiendo. Te lo prometo. Así que, nada. Solamente quería decirte que llevas varias semanas diciéndome que adelante mi vuelo y que no vaya el día 11, sino que vaya antes. Porque, por si acaso te lo estabas preguntando, el que esté oyendo este podcast y no sepa nada de nuestra historia, nos hemos vuelto a elegir y creo que nos vamos a seguir eligiendo, da igual el tiempo y la distancia que pongamos en medio. Y como llevas semanas diciéndome que adelante el vuelo y que vaya para Bali, tengo que decirte que aunque esto te parezca una locura y que te lo voy a comunicar a través de un podcast en el que hazme caso que no ha sido nada fácil programar para que salga a la hora que yo quería que saliese, estoy fuera en la puerta de tu hotel y te estoy esperando para recibirte con todo mi amor y para abrazarte. Por cierto, obviamente grabaremos ese reencuentro, así que lo colgaremos en Instagram. Un besito. Chao, chao.